Nos ponemos de pie y damos la bienvenida a Ben Paz. Bueno. Amén, amén, amén. Familia, por favor, tomen sus asientos. Por si acaso, ese aplauso es que yo ando con mi propio equipo aquí, ¿verdad? Entonces, y usted sabe si está sentado al lado de uno de ellos por el ruido. Amados, miren, vamos a hacer un trato durante esta hora. Usted no se va a dormir, ni yo tampoco, ¿ok? Vamos a manejar lo que tenemos por delante. Permítanme solo 2 segunditos. Louis, I said it to you as you came off the stage, but thank you. Thank you. I think that's the heart cry of the Father right now. Thank you for being obedient. Solo agradeciéndole al apóstol Louis por esa palabra que yo creo que tenemos que escuchar, que entender. El mundo, señores, Él es el deseado de las naciones. El mundo lo está esperando a Él y ni lo sabe, pero nosotros lo sabemos. El clamor por paz de Rusia, Ucrania, Gaza, Israel, el clamor por justicia social, el clamor por equidad, el clamor de justicia, el clamor de misericordia. Lo que ellos no saben es que Él es paz, Él es misericordia, Él es justicia, Él es la respuesta absoluta a lo que este mundo necesita. Y esa respuesta está en ti y está en mí, está en su iglesia. ¿Cuánto pueden decir amén? Es tiempo de que la iglesia se movilice, como bien decía el apóstol Luis. Pero déjenme decirles algo. La iglesia que se moviliza tiene que ser la iglesia que porta la vida de Cristo, que lo ha visto a Él, que ha sido tocado por Él, que ha sido transformado por Él. Amén. Porque si no, lo que vamos a llevar es nuestra cultura, son nuestras tradiciones, lo que se nos enseñó, y lo que tenemos que exportar es su vida y su realidad. Amén. Amén. Amados, voy a manejar un tema que se titula así: la expresión de la plenitud de Cristo en la iglesia. Y quiero, sé que es un tema, eso es un título de Gustavo Lara, dicho sea de paso, ¿verdad? O sea, mi mente no da para títulos así, pero lo que quiero que usted entienda es que lo que estamos manejando es la realidad de lo que es y debe ser la iglesia. Son los procesos que tú y yo vivimos para verlo a Él y tener una mayor expresión de Él. Y nos vamos a dar cuenta que la iglesia es la mayor expresión absoluta de Cristo sobre la tierra. No hay nada más grande, no hay nada mayor. Pero tú y yo tenemos que empezar a entender esto desde otra perspectiva, porque es fácil quedar ahogado en conceptos grandes, ¿verdad? Miren, entiendan esto. Ver no es entender y oír no es hacer. Ver no es entender y oír no es hacer. Usted puede estar sentado aquí por estos 3 días, ver muchas cosas, oír muchas cosas y volver a su casa igualito. Bueno, igualito no, mentira, se lleva como el impulso de estos 3 o 4 días. Pero lo prometo que de aquí a un mes perdió toda la fuerza. Porque el que yo lo haya visto no me cambió. El que lo haya oído no me cambió. Ese famoso texto de Santiago capítulo 1, ¿verdad? Cuando nos insta a ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Pero ¿se acuerdan cómo termina el versículo? Dice, porque el que lo hace así, se engaña a sí mismo. ¿Quieren la prueba de eso? ¿Cuántos saben que deben perder un par de libras? ¿Y cómo te está yendo con eso? O sea, hasta que no hagas algo,
Pero nos engañamos porque decimos, yo sé. Ver no es entender y oír no es hacer. Necesitamos hombres y mujeres que han visto, que han oído, que han entendido lo que está pasando, que han entendido los tiempos de Dios, que sus vidas han sido rendidas, que como bien decía el apóstol, señores, con cuántas cosas podemos pelear, cuántas posturas teológicas, cuántas cosas que aparentemente es de esta manera o es de aquella manera. Y cuando se trata de todos estos debates, a mí me fascina cómo el apóstol Pablo resuelve el problema. El apóstol Pablo dice en Gálatas, yo llevo en mi cuerpo las marcas de este evangelio. A partir de aquí nadie me cause molestias. Pablo no dice, yo sé cómo responder a esto. Pablo dice, yo he vivido esto, yo he sangrado esto. Mi vida ha sido expuesta para ver y entender. O sea, Pablo está apelando a una autoridad mayor, que son los procesos del Señor en su vida. Es que una vez tú lo has visto, no importa más nada. Mira, muchacho, tú no sabes lo que estás hablando. Teológicamente nadie puede ver al Señor, nadie puede hacer esto. Ese hombre es un pecador, nadie sabe quién es. ¡Ey! Yo no sé. Yo sé una sola cosa, que esta mañana yo era ciego y ahora yo veo. ¿Quién gana ese argumento? ¿Quién gana ese argumento? No es movilizarte para darle lo que aprendiste, es movilizarte para impartir la vida que te cambió a ti por siempre. Esa vida es contagiosa. Esa vida se imparte o se compromete. Se imparte o se compromete. Para entender lo que quiero comunicarles, lo que está en mi corazón, hay un par de cositas que tenemos que entender. Y esto nos va a llevar a través de algunos versículos, algunos conceptos. Déjenme empezar con este concepto. Nadie es exento. Si vas a caminar con el Señor, vas a ser procesado por el Señor. Amén. Es más, déjame decírtelo de esta manera. Si tú no estás siendo procesado por Dios en algún aspecto de tu vida, yo cuestiono si tú estás caminando con Él. No, si se ofendió por esa, váyase ahora, porque esto nada más va a calentar. Pero esto es una realidad que tenemos que considerar. ¿En qué parte de mi vida estoy incómodo, estoy muriendo, estoy bajo fuego? ¿Está Dios? Porque lo más grande es querer culpar al diablo de eso. Hasta que te das cuenta que es Dios activamente tratando de matarte. Sí, es un pensamiento complejo a veces. Ayudándonos a morir, ayudándonos a crucificarnos. Yo no sé si usted lo ve así, pero yo leo 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9, donde Pedro habla de estar bajo ataque y diciendo como que tomen consuelo sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pareciera como que el Espíritu está comunicando a través del apóstol Pedro, te está yendo mal, te está yendo difícil, tranquilo, que todo el mundo también. Todo el mundo está bajo este fuego, todo el mundo está bajo este proceso. Dice 1 de Pedro 4:12, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. ¿Qué está comunicando el Espíritu? Que si caminas con Él, vas a ser procesado. Que si caminas con Él, hay un proceso constante de Dios ir removiendo, de Dios ir ampliando, de Dios ir quitando para poder poner más. Para poder hacerte útil. Para reformar en tu vida lo que el mundo deformó. Te lo repito, para reformar en tu vida
lo que este mundo deformó. Y lo grande es que hay cosas que vemos que son obvias. Pues eso está dañado, vamos a cortarlo, vamos a quitarlo. Pero ¿y cuando las cosas que Dios remueve son lindas, son de valor? Yo creo que existen para bien. Y lo que no estoy viendo es que están ahí porque yo dediqué tanto tiempo a hacer que lo feo fuera bonito que se me olvidó lo que está tapando. Y llega Dios a remover. Y llega Dios a quitar. Miren, déjenme explicarle estas dos verdades que es donde vamos a vivir en estos 44 minutos. Hay cosas sólidas, eternas, ya hechas por Dios. Hay otra serie de cosas en la cual Dios nos va procesando. Las cosas sólidas y eternas se convierten en ese punto de referencia, que este proceso confuso, complejo, difícil, si no sabemos dónde mirar, este proceso puede acabar con nosotros. Entonces hay cosas eternas que Él ha establecido y hay cosas en el tiempo que Él va trabajando en nuestras vidas. Mientras aprendamos en el proceso a mirar lo eterno, a agarrar lo eterno, a concientizarnos de lo eterno, a agarrarnos de lo eterno, el proceso se maneja bien. Es cuando perdemos vista de lo eterno que el proceso pierde todo su sentido. Entonces, cuando estoy agarrando las cosas temporales como si fueran eternas, como si fueran las más importantes, mi vida termina perdiendo mucho sentido. Van pasando cosas que termino hasta irado con Dios mismo. Porque en algún lugar de nuestra mente Dios tiene que valorar lo que yo valoro. Pero cuando cruzo al lado de lo eterno entiendo que yo tengo que aprender a valorar lo que Él valora. Entonces, cuando eso está invertido, el resultado son lágrimas. El resultado es tiempo perdido. El resultado es frustración. Y es nuestro corazón en este tiempo de la PET, que viéndolo a Él más claro, nosotros podamos avanzar. Porque hay generaciones que nos esperan. Hay un Luis Bonifacio que está esperando que tú te mudes a otra nación y aparentes haber fracasado porque no te dieron la visa y lo único que alcanzaste fue un chamaquito de 17 años de la casa de al lado, que ahora está haciendo temblar el mundo en el lado del Pacífico. ¿Me hago entender? Los procesos no son por nosotros. Es por un proceso, es por un propósito más grande, es por un propósito eterno. Es nuestro privilegio ser procesado por Él. Amén. Ahora, déjenme hablarle un poquito de ese proceso, déjenme hablarle un poquito de cómo esto se ve. Y quiero tratar de quedarme en el libro de Efesios, en el capítulo 1, muchos lo han referenciado, pero déjenme enseñarle un par de cositas sobre estos procesos, cómo Dios viene haciendo. Venga conmigo, Efesios 1, por favor. Versículos del 16 al 17, 16 al 19. Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, visto por muchos como probablemente la congregación más madura, más saludable con que el apóstol Pablo estuvo involucrado, ¿verdad? Dice lo siguiente, 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él, en el conocimiento de Él, perdón. Esa es la oración de Pablo, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando vuestro entendimiento. Stop. Pablo dice, estoy orando por ustedes, muchachos, para que tengan mayor espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Pero Pablo no dice, yo estoy orando que esto sea, que el Señor haga caer esto en su espíritu. No. Dice, óiganme bien, alumbrando los ojos de su entendimiento. Él está en el proceso
de encender las luces en las áreas oscuras de nuestra vida y nuestro entendimiento. Eso es problemático si amamos las tinieblas. Eso es problemático cuando amo las cosas incorrectas. Entonces, Pablo especifica más. Él dice que Él alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan tres cosas. Para que sepan tres cosas. Sígueme la idea. Dijimos hace un ratito, hay cosas eternas. Voy a enseñarte como en 10 minutos las cosas eternas. Pero ahora mismo estamos de este lado. Estamos orando de una gracia apostólica, mirando de la gente que está bajo su administración, diciendo, tengo que orar por esto. Hay algo que tiene que verse en la vida de ustedes. Hay algo que tiene que ser edificado por el Espíritu en la vida de ustedes para que estas cosas les hagan sentido. Y él dice, estas son las tres cosas. Le dice a la iglesia de Éfeso, estas son las tres cosas que ahora mismo ustedes tienen que entender, que crecer, que abrazar. Y le da esta lista. Le dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza que tenemos en Él. 2, este segundo punto está bárbaro, como el apóstol Pablo lo declara. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria, óigame bien, de su herencia en los santos? Y 3, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Pablo está diciendo, hay tres cosas que oro que el Señor imparta a sus vidas ahora mismo. Que entiendan la esperanza a la cual han sido llamadas. Que sepan abrazar la realidad de que hay una esperanza que no avergüenza. Que sepan la realidad que aunque las cosas se vean difícil ahora mismo. Señores, y digo esto con amor y respeto y entendiendo aún las complicaciones médicas que esto presenta. Pero vivimos en un mundo actual donde tenemos décadas con una pandemia de depresión. ¿Tú sabes dónde nace la depresión si estoy hablando espiritualmente? Una absoluta falta de esperanza. En no creer que mañana va a ser mejor. En no creer que Dios te va a sostener y sacar con bien de lo que estés viviendo en un momento dado. Señores, la solución absoluta a estas situaciones de depresión y de ansiedad que están abatiendo nuestro mundo es la esperanza del Evangelio. Son las buenas nuevas. Es saber que mañana va a ser mejor. No porque tengo una esperanza vacía, no, va a ser mejor porque Él vive. Pablo le habla de las riquezas de su herencia en los santos. Está hablando de la herencia de Cristo. Tú ves, el que tiene derecho legítimo a una herencia es cuando, como dice Hebreos, hay muerte del testador. Y Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, ustedes son la herencia de Él y no se han dado cuenta de lo que ustedes valen. Y yo oro que el Espíritu les haga ver y entender esto. Y luego dice, y estoy orando para que entiendan esto, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Óigame bien, amados, somos la iglesia del resucitado. No, yo no sé si tú entiendes lo que eso implica. Somos la iglesia del resucitado. Ni la muerte pudo con Él. El mensaje está claro desde el comienzo. Ni la muerte podrá con nosotros porque no pudo con Él. Y no te lo digo para motivarte, te lo digo como una verdad que tienes que entender en lo más profundo de tu corazón. Es algo que tú tienes que abrazar tan completamente. ¿Qué es lo que tú más te... ¿Sabes que se hizo una encuesta en los Estados Unidos hace 4 años de esta encuesta? Y la encuesta era sobre los temores mayores de la persona. ¿Sabe lo que quedó en primer lugar? Hablar en público.
A mí me sorprendió también. En segundo lugar, la muerte. O sea, la gente prefiere morir antes de hablar en público, en otras palabras. Pero bien. Pero la muerte. ¿Tú sabes a quién la muerte asusta? Al que no entiende el resucitado. Seriously. Si yo no entiendo la resurrección, la muerte me asusta. He tenido en los últimos meses de mi vida que caminar cerca de la muerte terrenal. Gente que amo repentinamente. Y ha sido desgarrador, después quizás de una década, caminar en procesos de muerte con gente que no conoce el resucitado. Tú ves el terror que la muerte infunde, el poder absoluto y final que tienen tantas vidas. Pero tú caminas por ese mismo estrecho con gente que conoce el resucitado. Y aun sus lágrimas son diferentes. Su dolor es diferente. Va bañado de una esperanza de que Él es las primicias entre los que resucitan. Y nosotros también viviremos eternamente. Es una esperanza absoluta que le quita el poder a la muerte. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Por favor, síganme. Porque es el proceso. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: oigan bien, muchachos, llévense de mí. Hay 3 cosas que estoy orando que ustedes empiecen a entender. 3 cosas. Y les habla estas 3 cosas, ¿verdad? La supereminente grandeza de su poder, su herencia en nosotros, la esperanza que hemos sido llamados. En el tiempo, esto es lo que Dios está formando en ellos. Pero vemos cuando el apóstol Pablo escribe que él habla de sus procesos también. ¿Qué escribe Pablo en el libro de Filipenses? En todo y por todo estoy enseñado. ¿Se acuerdan? Sé tener escasez, como vivir en abundancia. ¿Se acuerdan de ese texto? Y es posible leer ese texto y te tiro este texto a mitad del proceso para que tú entiendas que el proceso, escúchenme bien, los 3 procesos de Éfeso, el proceso que vas a ver de Pablo, los procesos que se están viviendo en tu nación y en tu congregación, todos esos procesos terminan en el mismo lugar. Esto dice el apóstol Pablo. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Habiendo vivido en ambos lugares, prefiero la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Óiganme bien, óiganme bien. ¿Qué aprendió Pablo en este tiempo? Pablo aprendió a tener mucho y gozarse con tener mucho. Pablo aprendió a tener poco y con poco contentarse. ¿Cuántos dicen amén? Eso no fue lo que él aprendió. Eso no fue lo que él aprendió. Vemos, pero a veces no entendemos. Bueno, yo vi que él tuvo poco y no. Lo que Pablo aprendió fue esto. Él aprendió que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Eso fue lo que él aprendió. No sé si me doy a entender, no sé si captan lo que le estoy diciendo. Lo que él aprendió no fue hoy tenemos poco, vamos a ser agradecidos. Lo que él aprendió no fue hoy tenemos mucho, seamos generosos. Tenemos poco, vamos a ser generosos. No, lo que él aprendió en este proceso es que sin importar si era poco, si era mucho, Cristo era más que suficiente con él. ¿Por qué esto es importante? Oigan, ¿por qué es importante? Porque escuchamos estas frases, pero no siempre tenemos la aplicación de estas frases. Cristo es suficiente. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se expresa eso en una vida? Es saber tener poco. Y en vez de estar en queja, y en vez de estar mirando lo que no tiene, saber mirarlo a él teniendo poco. Óigame bien, que el otro lado de la ecuación es más peligrosa. Porque el que tiene poco no siempre tiene muchas opciones, pero cuando tienes mucho,
Es muy fácil creer que ahora que tengo mucho no lo necesito a Él. Ahora que tengo mucho, con la mejor intención empiezo a hacer y a deshacer porque tengo mucho. Tener mucho, y digo esto con cuidado, en Cristo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal, ¿se acuerdan? Y en la otra epístola, ¿qué le dice? Enséñale a los ricos a no confiar en sus riquezas. El problema de Dios no es el dinero, la riqueza, tener o no tener. El problema es que teniendo o no teniendo, lo vi a Él. Esta es la pregunta que hacerte. Déjame ayudarte a vivir tu proceso un poquito más rápido. Amén. La pregunta menos sabia que tú puedes hacer en tu proceso es: ¿por qué a mí, oh Dios? Ahí no gana nadie. La pregunta sabia es: ¿qué me quieres enseñar en esto? Señor, ¿qué tú estás tocando aquí que yo no he visto? ¿Por qué? Porque entender eso te permite acelerar el proceso. Saber eso me permite rendirme a lo que Él está buscando directamente. El apóstol Pablo dice: he sido enseñado en todo y por todo. ¿Y qué fue lo que él aprendió? Que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Aprendió que su fortaleza no depende de mi cuenta de banco, que su fortaleza no depende de lo que tengo, lo que no tengo, de dónde estoy, donde no estoy, de que si estoy en una cárcel romana, si estoy en libertad. Eso es Pablo, y nos enseña esta verdad. Así es que se vive el proceso, buscando lo que Él está haciendo en mí. Ahora déjame hablarte rapidito, y seguimos de este lado, y ya casi vamos para el otro. Pero hay tres cosas, hay tres procesos que toda persona aquí va a vivir. Toda persona aquí está viviendo. Toda persona aquí está experimentando. ¿Ven? ¿Qué tiene esto que ver con la expresión de la plenitud de Cristo en la iglesia? Muy buena pregunta. Todo. Tiene que ver con todo, porque a ver si te hago entender esto. Él no va a estar, Él está expresado plenamente en su iglesia hoy. ¿Cuánto dicen amén? Pero hasta que yo no aprenda a verlo, nunca lo voy a ver. Y los procesos que vivimos van quitando los velos, nos van quitando los lentes, y empezamos a ver más y más claro todo lo que Él es, toda su plenitud. Amén. Miren, hay tres cosas que Dios está tratando con nosotros. Uno, nuestras almas están en el proceso de ser salvas. Te lo quiero repetir: nuestras almas están siendo salvadas. Creo que es una verdad que muchos conocemos, muchos hemos predicado, muchos hemos escuchado. Sabemos que el hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Pensamos que el problema principal es espiritual. Tú supieras que no. Cuando Adán pecó, ¿se acuerdan lo que Dios dijo? El día que coma de ese fruto ciertamente morirás. Pregunta: ¿Adán murió? ¿Cuántos entienden que Adán murió ese día? Qué desconfiados son. Él murió. Siguió existiendo por muchos años, pero murió ese día. Ese día su vínculo eterno con el Padre se cortó y Adán murió. Amén. El espíritu de Adán murió. Su alma quedó viva. Su carne quedó viva. ¿Me están siguiendo? Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu es regenerado, nuestro espíritu cobra vida. Ahora, ¿qué hacemos con el alma? Muchos años atrás se levantaron muchos movimientos, particularmente, curiosamente, en Latinoamérica. Y todo lo del alma es malo, y todo lo del alma es feo, y todo lo del alma es carnal y diabólico. ¿Qué hacemos con el texto que dice: mi alma tiene sed de ti?
mi carne te anhela. Está en la Biblia por si acaso. Fue David que lo dijo. ¿Qué hacemos con Santiago 1:21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué hacemos con Lucas 21:19? Las palabras de Jesús: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué hacemos con Mateo 11:29? Y esto lo conocemos: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un texto, creo que está en Primera de Pedro, que habla de purificar vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces el Padre está en proceso contigo de salvar tu alma, tu pensamiento, tu voluntad, tus emociones, de restaurarla, de alinearla correctamente a Él. ¿Cuál es el orden correcto? Espíritu, alma y el cuerpo sigue para donde lo arrastran, porque es 2 contra 1. Sí, entendamos esto. Entonces Él está en proceso de salvar mi alma, de que aquello que ha pasado en el espíritu, de este lado, lo vamos a ver un ratito, se ha expresado de este lado en mi proceso. Sígueme, porque aquí podemos perdernos rápido. Salvar tu alma es llevarte a un lugar de entendimiento, es llevarte a un lugar donde pasó esto. Esto no es un ejemplo real de mi matrimonio. Cualquier coincidencia es puro, cualquier asunto que se parezca es pura coincidencia. Pero le pregunto algo a mi esposa, y mi esposa me responde de una manera que no me gusta, y yo doy la vuelta, oigo la respuesta y ahora párate, porque yo sé cómo quiero responder. Pero de repente me acuerdo de la palabra implantada. Cuidado con tratarla ásperamente. Mide lo que vas a hacer. Toda palabra blanda aparta la ira. No es que no me falte el deseo de decir, dime eso otra vez. El deseo está igualito. Mi amor, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Porque creo que te malinterpreté. Este es el problema. Eso es lo mismo que se requiere cuando el tipo mete el coche delante del tuyo para cogerte la luz. Y tú tocas bocina y no son alabanzas que salen de tu boca, no. Yo suelo orar de esta manera, y estaba una vez con un amigo y dije, Señor, que se le floten las 2 llantas. Me dice tipo, bárbaro, ¿por qué 2? Dije, porque quizás tenga una de repuesto, yo quiero que se la arruine la mañana, ¿verdad? O sea, óigame bien. Es cómo respondemos a estas cosas. Cómo aprendo a ordenar a mi alma. Es parte del proceso que todos estamos viviendo, amén. Así entre nosotros, los pastores están allá arriba. ¿Tú sabes por qué tu pastor te cae mal? Porque es parte de tu saber abrazar esto en tu alma. Es parte del Señor salvar tu alma. ¿Sabes por qué tú tienes un problema con los líderes? Que no me gusta esto. Que sí, perdón, que Dios no te pidió permiso de cómo Él hace la cosa en su iglesia, su majestad. Hay una realidad aquí de que tú estás en el lugar perfecto para que tu alma sea salva. Este es un proceso que estamos viviendo de este lado. Ven, no era de la plenitud de Cristo. Sí, pero tenemos que entenderlo de este lado. Si no entendemos de este lado lo que estamos viviendo, yo hablarte todo de este lado no importa, porque no lo vas a ver. Lo segundo que viene pasando en nuestras vidas es que estamos en proceso de transformar nuestro entendimiento. Conocemos el mandato de Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu alma está siendo salvada, al mismo tiempo tu entendimiento está siendo transformado. Y estas dos cosas bailan juntas.
Porque tengo que aprender a pensar de otra forma. La gente dice, no te metas en la iglesia. Esa gente quiere controlar todo lo que tú haces. Mentira, también queremos controlar todo lo que tú piensas. Porque pensamos mal. Pensamos mal. Por eso dice Pablo en Filipenses: si alguna virtud, si alguna cosa, en esto pensar. Te está enseñando a pensar. A mí me enseñaron a sospechar de todo el mundo. Por eso está soltera a los 35. Porque piensas mal. Nuestra forma de pensar está siendo transformada. ¿Cómo Dios nos confronta con esto, señores? Con proceso tras proceso tras proceso. En Efesios 4:17 Pablo dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Te habla de cómo los gentiles piensan, en la vanidad de su mente. Y a nosotros nos instruye: transforme su entendimiento, transforme sus procesos mentales. Aprendan a pensar y a hablar y a comportarse correctamente. Señores, el cristianismo no es un asunto de modificación de conducta. Es la expresión de una naturaleza. ¿Cómo se ve esa naturaleza? Modificando mi conducta. Pero no solo modificando mi conducta de adentro hacia afuera. Primero hay temas de corazón que tratar, para luego ver el fruto correcto en lo exterior. ¿Me están siguiendo la idea? Todo el mundo aquí está viviendo ese proceso. Todos tenemos ese privilegio. Y lo tercero, todos estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Necesito que agarres, que abraces esas tres verdades. Mi alma está siendo salvada. Mi mente está siendo transformada y estoy siendo moldeado a la imagen del Hijo. ¿Entendemos que eso es cierto? Tengo que leer Efesios 4, el mismo versículo, para que usted lo sepa. Lo conocemos. Estamos siendo moldeados. ¿Por qué? Porque hay cosas de este lado que a medida que vamos madurando de este lado, tenemos acceso a ellas. Te lo quiero decir de esta manera: hay cosas a las cuales no tenemos acceso, no por falta de amor, déjeme decirlo bien pesado, por falta de confiabilidad. O sea, Dios no confía en ti. Te ama, pero te conoce. ¿Cuánto aquí tiene más de un hijo? Tengo 2. Los amo igual. Teresa sí, yo depende del día. Oigan bien ahora. Usted que tiene más de uno, ¿usted confía en ellos igual? ¿Por qué no? Porque usted sabe que uno es loco. Usted sabe que hay uno que si usted le confía cierta cosa o le entrega, al primero se le puede, al otro se le puede dar. Pero si se lo das a este, tú te estás riendo y Dios también en este momento. Ahora entiende de por qué. Señor, ¿por qué tengo años orando por esto? Porque no hemos entendido, no hemos crecido, no somos confiables. Todo esto crecemos para tener acceso a todo esto. ¿Me están siguiendo la idea, amados? Porque esto es importante, por donde vamos a aterrizar como en 5 minutos. Miren, hablemos de las cosas establecidas, eternas, de las que no se mueven. Efesios 1:3 nos bendijo con toda bendición espiritual. El texto no dice, te va a bendecir. De este lado, Dios dice, yo te bendije. Yo proporcioné en el Espíritu todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito eterno para el cual tú fuiste diseñado.
Eso no viene, eso existe. Nuestro vocabulario es: Dios te bendiga, que Dios te va a bendecir. No, Él te bendijo. En el antiguo pacto, pelea por tu bendición. En el nuevo pacto, aprende a recibir lo que como hijo el Padre ha preparado para ti. No es lo mismo. No es lo mismo. Nuestro analfabetismo de pactos ha causado un problema en la iglesia. Y arrastramos al nuevo pacto cosas que no pertenecen al nuevo pacto. Déjame no meterme por ahí porque tengo poco tiempo. Miren. Isaías 53:5 es un texto que si tú lo lees hoy no hay problema. Pero cuando tú lo lees, cuando lo escribió Isaías, aparenta tener una falta ortográfica severa. Me explico. Estamos en el 2025, por si alguien que no lo sabe. La cruz sucedió. Según los expertos, hay un error en el calendario. Jesús no nació en el año 0, sino entre el 3 y el 5. Entonces podemos asumir que la cruz sucedió más o menos 2020 a 2023 años para atrás. Aquí está la cruz. 600 años antes está Isaías. Isaías escribe el capítulo 53. Si tú y yo estamos escribiendo esto, se puede escribir así. Pero Isaías no puede escribirlo así, porque mira lo que dice Isaías. Mas él herido fue. ¿Cómo que fue si faltan 700 años para la cruz? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos. No, Isaías, perdón, lo escribiste mal. O sea, eso debe decir: el herido será por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz será sobre él. Por su llaga seremos curados. ¿Me están siguiendo la idea? ¿Por qué Isaías, para ser preciso, 665 años antes de la cruz, dice: molido fue, el castigo de nuestra paz fue, por sus llagas fuimos? Por la misma razón que Efesios 1:3 dice: nos bendijo, porque no es algo temporal, es algo eterno. El apóstol Juan tiene tiempo hablando de traer la eternidad al tiempo. Este es el choque de la eternidad de entrar al tiempo. Que nosotros pensamos: viene, y Dios dice: pasó. Voy a ser bendecido, te bendije. Entonces yo no estoy luchando para que Él haga, yo estoy luchando para que se exprese lo que ya Él ha hecho. Estoy siendo procesado para poder portar más de Él, para poder amar más como Él, para poder administrar más como Él, para poder perdonar más como Él. Él establece al Hijo como el centro absoluto de todo. Quiero empezar a concluir cayendo aquí. Efesios 1 del 20 al 23. Te habla de cosas que Dios ha hecho. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Él no lo va a resucitar ni lo va a sentar, ya le hizo eso, ¿verdad? Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuántas cosas? Y dice sometió, no dice someterá. ¿Ven? Tú me estás diciendo que ya todas las cosas están sometidas a Él. Absolutamente que sí. Ok, tengo una pregunta: ¿por qué no lo vemos? Porque hay una iglesia aquí todavía
creciendo en la salvación de su alma, creciendo en un pensamiento transformado, creciendo en la realidad de ser conformados a la imagen. Y cada vez que eso va aumentando, nos vamos acercando, vamos viendo más, vamos viendo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora oye cómo este texto cierra, porque aquí es que quiero aterrizar. Después de que lo hizo autoridad, ¿verdad? Sobre todo poder y principado y potestad y señorío, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sígueme ahora. Lo dio, no lo va a dar, lo dio, ya esto pasó. Pero oigan lo que dice. Él tiene autoridad sobre todo poderío y señorío y principado y potestad. Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús toda rodilla que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 4, creo que mencionaba, o 5, el apóstol Juan anoche, cuando había que abrir el rollo y decir, no soy uno digno ni en la tierra ni en el cielo. Y luego aparece el Cordero que es digno, que su autoridad es sobre toda autoridad. Amén. Oigan lo que dice la iglesia. Lo dio por cabeza. Él es autoridad de toda autoridad. Pero sobre todas esas cosas, el lugar más importante donde Él tiene autoridad es que Él es cabeza de la iglesia. Oigan bien, es cabeza de la iglesia. Y me fascina cómo lo dice. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es la expresión? La expresión es esta. En todos lugares que Él está. Siga en esta idea porque puede salvarte la vida. La expresión plena de Cristo sobre la tierra está en su iglesia, que es carne de su carne y hueso de su hueso, según Efesios capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla del matrimonio? Y después de hablar mucho del matrimonio dice, les digo un secreto, yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Y hasta citan el texto de Génesis 2, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Están citando a Adán cuando conoció a Eva. Carne de su carne y hueso de su hueso. Oigan esto bien. La iglesia, no el reino. Hay una gran diferencia entre la iglesia y el reino. La iglesia es la casa de Él, es la familia de Él, es carne de su carne y hueso de su hueso. Y la expresión plena de Cristo solo se ve en la iglesia, no en el reino. Por eso es que es importante que la iglesia se disperse en el reino. El reino es mucho más grande que la iglesia, pero es en la iglesia donde yo lo veo a Él más claro que en cualquier otro lugar. Es en su iglesia que como del pan, que bebo de la sangre. Es en la iglesia que soy uno con Él. Ella es la expresión plena. Usted sabe lo que es pleno. Pleno. Este vaso está lleno. Alguien dirá, bueno, puede estar lleno. Alguien dirá, bueno, está medio vacío, pero no es pleno. ¿Tú sabes cuando este vaso se hace pleno? Y perdón por el reguero que voy a hacer al equipo. Este vaso no se hizo pleno ahí. La iglesia, tú y yo somos la plenitud expresada en esta tierra de aquel que todo lo llena en todo. Estamos mendigando migajas porque no entendemos nuestro lugar en la mesa. ¿Tú sabes lo que el segundo Adán hizo? Lo que el primer Adán no supo hacer. Volvamos al huerto de Génesis 3. Volvamos a lo que dice el texto que luego Pablo afirma en Timoteo, cuando dice, pues, Adán no fue engañado, la que engañaron fue Eva. Y es Eva que entra en esta conversación. Y es Eva que toma del fruto y le da a su esposo, que está, el concepto en hebreo es lo ima.
Esa construcción hebrea quiere decir proximidad física. O sea, Adán está parado aquí oyendo la conversación entera y nunca se mete. Por ahí dicen que no era dominicano Adán, porque ningún tipo dominicano deja que otro tipo le hable a su mujer, pero tema aparte. Le da a Adán y todo colapsa. Y luego llega Dios. ¿Dónde estás? Y el barbarazo de Adán se para ahí. Dice, Teresa fue lo que causó este problema. La culebra. No hay más nadie, fui yo. O sea, si hubiera otro, siguen bajando la culpa. ¿Tú sabes lo que el primer Adán tenía que hacer? El primer Adán tenía que pararse delante del Padre y decir, sí fue ella, pero yo soy el responsable. Fue ella, pero mira, yo me entrego, mátame a mí para que ella viva. Te entrego lo que yo soy para que ella sea intocable. Ven, ¿de dónde tú sacas esto? Porque fue lo que él hizo. Fue lo que el segundo Adán hizo. Para que vengamos a la iglesia a tener un buen tiempo. No, para que en la iglesia tengamos todo de él. No una gotita, no menos. Ven, ¿por qué no lo veo? Porque estamos de este lado. Y vamos creciendo y haciéndonos más confiables. Y cada vez que crecemos pensamos, óyeme, escríbelo si quieres. Tú piensas hoy que Dios te ama. Hablemos en 5 años. Hablemos después de 5 años de más proceso. Tú vas a decir, hey, yo pensaba que Él me ama, pero como Dios me ama, yo jamás me imaginé que era así. Y hablemos 5 años después. Y si estás viviendo este proceso nítidamente, te vas a dar cuenta que tú entendías que Él te amaba, pero a la segunda vuelta entendiste cómo Él te ama, y a la tercera vuelta entendiste cómo Él te ama. ¿Por qué va aumentando? No es que va aumentando, siempre estuvo aquí, es que tú vas creciendo. Él es la plenitud. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La solución a este mundo es la iglesia. Nosotros nos abrazamos conceptos falsos. Es que necesitan a Jesús, y Jesús está mirando diciendo, ¿y para qué están ustedes ahí? Lo dejé a ustedes. Carne de mi carne y hueso de mi hueso. La expresión mayor de lo que yo soy son ustedes. ¿Eres tú? Soy yo. Amados, ¿se ponen de pie conmigo, por favor? Él quiere ser visto y optó que sea a través de ti. Él quiere abrazar, y Él quiere besar, y Él quiere sentarse a llorar y a reír con un mundo huérfano. Pero tiene que ser aquellos que han visto la plenitud de Cristo en su iglesia, que entendemos, no nos hace falta nada, estamos completos en Él, dice Pablo. Esa es una de estas verdades, de este lado, eternas. Estamos completos en Él. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has confiado. Ayúdanos a seguir muriendo. Ayúdanos a soltar. Ayúdanos. Queremos más de ti.
Te hemos visto y eso lo único que ha hecho es que abrió nuestro apetito. Quiero más, quiero más, quiero más. En ti estamos seguros, en ti estamos plenos, en ti, Señor, no hace falta nada. Queremos más. Que tú seas visto ante un mundo que tanta necesidad tiene de ti. Que nuestras vidas sean absorbidas por la tuya. Que estos procesos que vivimos lo hagamos eficientemente. No hay por qué perder 40 años en un desierto. Eso no fue parte del plan. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre todo poder. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Este mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, porque toda potestad te es dada en los cielos y en la tierra, para que en el nombre tuyo todo lo que exista, sea en los cielos, sea en la tierra, sea debajo de la tierra, tenga que doblar sus rodillas delante de ti. Y entonces tú te entregaste a nosotros y te impartiste a nosotros. Enséñanos. Oro con las palabras que el Espíritu inspiró a Pablo. Un espíritu de revelación y conocimiento de ti. Márcanos con tu esperanza. Márcanos con el entendimiento de tu herencia legítima que nosotros portamos, que no son más que las naciones de la tierra. Eso fue lo que Él pidió. Y concientízanos de la supereminente grandeza de tu poder. Es el poder del resucitado que late en nuestras venas. No es otra versión light del Espíritu Santo. Es todo lo que tú eres en todos nosotros. No es en uno, es en todos nosotros. Desde la Bet, Señor, la iglesia dice: hazlo, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amados. Pueden tomar sus asientos.